Muy bien, gracias a Dios. Gracias nuevamente. Perdonen que me esté sonriendo por la invitación y gracias por la invitación. Ángel Rosa, ¿cómo estás, Ángel? Muy bien, buenas noches a todos y a Zoe. Profesor a veces y senador. las dos cosas, que las hago las dos todavía, pero habría que transmitir las pausas algún día, para que la gente se entere de qué pasa en las pausas. Son las mejores. Bueno, cuénteme brevemente cómo le fue a la nominada para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues mira, una vista extensa, porque era conjunta de las dos comisiones de gobierno de Cámara y Senado, que tú sabes que son dos comisiones grandes, Sí. así que hubo mucha pregunta y muchos legisladores. Muy bien, a nosotros nos impresionó inclusive el PNP, que adelantó que va a votar en contra, pero algunos de los miembros de la minoría adelantaron que había demostrado el suficiente dominio, el suficiente control y un control de la escena, pero sobre todo le preguntamos de escrutinio electrónico, le preguntamos de votos de los inmigrantes, le preguntamos de inactivos y el caso federal que decidió la juez Cerezo, y estaba empapada de todo, realmente un proceso de confirmación. Si el PNP entiende que hizo buen desempeño y que tiene buena proyección y que puede hacer el trabajo, porque le van a votar Una en contra. legisladora del PNP, de la Cámara, dijo, mire, yo estoy a favor de que usted sea la presidenta, nos reunimos, estuvo buena la reunión. Bueno, usted sabe cómo es la política, a lo mejor no puedo votar por usted, Pues el pero problema qué de este bueno país. ¿En serio que sale la Ese es el problema. ¿Cómo votarías tú, debate, Zoe, si ¿verdad? estuvieras allí en esa comisión? Pues ¿Cómo mira, votarías? yo no tuve la oportunidad de ver las vistas, pero a mí me parece, y lo dije cuando por primera vez hablamos de este tema en el programa, primero que como mujer, yo creo que es rompiendo barreras, así que la desde ese primera punto de mujer, vista ¿no? yo creo que es excelente. Lo que he escuchado y he escuchado inclusive miembros de mi partido que han dicho que hizo un excelente trabajo en las vistas. Me parece que aun cuando es joven ha demostrado 34 años. 34 años, ha demostrado que conoce wow. el tema. A mí lo único que me preocupó, y no sé si hablaron de esto en las vistas, es que ella parece que escribió un artículo de revista en un momento dado y se refirió a los partidos políticos como un problema del país de Puerto Rico. No los partidos políticos, Bueno, pero 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 es que yo coincido con Bueno, ella. pero La política es la que de malo tiene. Bueno, lo que pasa es nombre el artículo, Hombre, no hagas más vistas. Unánime. Se puede votar mira, por ella. no vas a es un ser la artículo, comisionada es un artículo que perfecta. ella publicó en la revista jurídica cuando ella era estudiante de Derecho. Ajá. Y lo que decía es que el problema no eran los partidos políticos, sino la excesiva polarización que bueno. crea el sistema partidario. Ok, pero eso es bueno, eso es allí, diferente. ella allí Sí, contestando eso es también diferente. dijo, y lo contestó 2 veces y de una manera muy exhaustiva, que ella ha cambiado su forma de pensar en cuanto a la importancia de los partidos políticos en el proceso. Y eso a mí me parece perfectamente bien. Ahora, debo también dar un detalle. Esta es la primera vez, olvídense de que es la primera mujer, es la primera vez que se confirma en la legislatura un presidente de la Comisión Sí, Estatal de porque Elecciones. anteriormente ha Eso no sido había por ocurrido consenso, nunca, por porque consenso. no hubo la Correcto, posibilidad de hacerlo sí, por consenso. sí. Y entonces, el proceso de confirmación fue, yo creo que en ese sentido también muy favorable, porque a pesar de que venía de no tener consenso, su actuación en el proceso de vistas da la certeza de que estás trabajando con alguien que tiene la suficiente madurez para El principal despegarse de oponente eso. de ella es Rivera Chat. Rivera Chat No fue a la vista, No fue a la no estuvo vista. a la Y con relación a la decisión que ella toma de apelar la decisión de la juez Cerezo, ella explicó esto de... Lo explicó, y lo explicó desde el punto de vista de primero de que ha sido la posición consistente de la Comisión Estatal de Elecciones Sí, que era a lo través que del tiempo mencionaba. y Ajá. bajo diferentes administraciones. Contigo. Y además desde el punto de vista de la complejidad que eso le añade a la administración del proceso electoral para el próximo comicio, que ya parece que no, pero está bien cerca. Sí. Así que sí. Yo, sin embargo, con eso no estoy de acuerdo. Yo creo, porque yo creo que, como bien decía la juez Cerezo en su opinión, yo creo que se debe abrir y que mientras mayor número de personas participen en las elecciones, mejor para Puerto Rico, mejor para la democracia. Y entonces el tú poder sacar de una lista a una persona porque en las pasadas elecciones no votó, y cuando Cerezo lo que dice es no vamos a cumplir con que tiene que haber dejado de votar en 2 elecciones corridas, y antes de sacarlo o sacarla de la lista tienes que enviarle una notificación diciéndole mira, te voy a sacar para que le des el debido proceso de ley. Yo creo que eso es lo correcto. Yo tengo mi opinión personal sobre eso. Yo creo que no se debieran sacar, y creo que la decisión Estamos de yo acuerdo en puedo eso. vivir con ella, pero yo tengo que mirar a Laisa García en el conjunto de quién es y lo que trae al proceso de presidir la comisión. Y esa posición, en mi opinión, no la invalida, porque es el Estado de Derecho que ha prevalecido en Puerto Rico por Pasando siempre. a otros temas, hoy comienza una amnistía, ¿verdad?, por multas de tránsito. La ley 238 ordena al Departamento de Hacienda a que se cobre estas multas con estos descuentos en esta amnistía en
las colecturías, cooperativas, bancos y municipios. Sin embargo, el Departamento de Hacienda ha indicado que no, que aunque es ley, esto va en las colecturías, punto. ¿Para qué legislar? ¿Qué peso tienen las leyes que ustedes aprueban, senador, y firma el gobernador? Pero la pregunta sería, la ley especifica que Hacienda tiene que permitir que se pague en esos lugares. Correcto. Yo tengo que decirte, a mí me sorprende que un secretario de gabinete se atreva entonces a trabajar en contra de una ley, a no cumplir la ley. Y eso fácilmente es una razón suficiente para presentar un mandamus en un tribunal de Puerto Rico. El lenguaje que prevaleció finalmente es el de que se pueda pagar en las colecturías o por otros métodos alternos, no se especifica cuáles. Entiendo que sí. Así que, y yo estuve allí en esa discusión, y de hecho estaba yo presidiendo el Senado en ese momento. De todas maneras, yo creo que hay que hacer lo necesario para que el Departamento de Hacienda cumpla la ley tal y cual es la intención del legislador. Y si se puede hacer en otro sitio que no sea las colecturías, con las cuales los puertorriqueños tenemos muy malas experiencias, pues hay que obedecer. Pero aprobar una ley, o sea, para perder el tiempo para decir en otros lugares sin especificar. No es la primera vez que pasa. Especifica. No es la primera vez que pasa que tú apruebas una ley y luego en el proceso de reglamentación los departamentos del Ejecutivo cambian la normativa y te dicen que es la manera de implementarlo. Yo creo que se debe poder pagar. No, Ángel, pero desde el punto de vista legal, si la ley especifica los lugares donde se puede pagar, el secretario a través de un reglamento no puede establecer otra cosa. O sea que si lo dice debería cumplir con la ley. Pero además de eso, vamos a facilitarle las cosas a la gente en Puerto Rico. Pero hay un detalle, yo tengo la vida fácil a la el gente. concepto de las amnistías. De hecho, hoy en las redes sociales había una discusión de premiar de nuevo a las personas que algunos consideran irresponsables. Yo no los considero irresponsables necesariamente, es un alivio, pero hay quienes plantean que esto se ha vuelto tan recurrente todos los años, amnistía para cuadrar caja el gobierno, que después nadie va a querer cumplir con las leyes. Bueno, yo creo que ya no quieren cumplir con las leyes. Sí, todos recordamos el debate de hace unos días, unas semanas sobre las multas de tránsito. Así que eso es un problema grave. Yo también creo que las amnistías no son la mejor manera de atender, pero el país está en un problema fiscal justo y necesita el dinero, y bueno, pues hay que recurrir a veces a medidas que aunque a uno no le guste y son simpáticas, producen el dinero. De ambos lados necesitan, tanto el gobierno lo necesita como la gente en la calle, y la gente en la calle espera hasta el último momento para pagar. Hablando de la situación fiscal, hoy Noticias levantó una nota de Reuters, básicamente lo que dice que el gobierno se prepara para reestructurar la deuda o una sindicatura. Básicamente Reuters lo que publicó ayer, que lo que dice es que el gobierno contrató a una empresa a esos fines, cuyos empleados antes laboraban en el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y estamos viendo la nota de Reuters. ¿Realmente eso es viable o...? Yo creo que la deuda que no es constitucional, la deuda de corporaciones públicas, se puede reestructurar, y que sería irresponsable del gobierno ante la situación que es evidente que no va a quedar otro remedio que sentarse en la mesa a reestructurar parte de esa deuda, no tener el mejor asesoramiento posible. Ayer estaba reiterando que no la deuda constitucional. Y yo estoy de acuerdo que no se debe reestructurar la deuda constitucional, que podemos pagar. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto va a costar este nuevo asesor o asesora para decirle a Puerto Rico cómo hacer las cosas? O sea, porque lo vamos peor a seguir sería gastando el poco dinero que tenemos, el poco dinero que hay en Puerto Rico, para traer expertos o alegados expertos de otros lugares. Porque lo peor sería enfrentarte a la situación sin el mejor asesoramiento. Esto nosotros no lo vamos a negociar con cualquiera. Lo vamos a negociar con las firmas de inversionistas más poderosas del mundo y de Wall Street. Tú no puedes ir allí con cualquier equipo. O sea que aquí en Puerto Rico no tenemos buena expertos que nos puedan ayudar a hacer esto sin gastar los millones de dólares. Tenemos buena gente, pero hay quienes en el mundo han andado ese camino primero que Puerto Rico, y tienen un expertise que Puerto Rico necesita en este momento, y sería bien mezquino tú no hacer lo que en este momento le conviene más a Puerto Rico. Rosa, pero en la mera mención de esto ya está afectando incluso hasta la cuestión de la emisión de la crudita. Se tuvieron que ir con una emisión pequeña de AFI para sacar un poco aire para el Banco Gubernamental. Fíjate, yo me reuní hoy con un grupo de inversionistas de los que están tratando de intervenir en la emisión que está en discusión. Y ellos tienen una imagen de que nosotros estamos aquí reestructurando la deuda completa. Y hubo que explicárselo. Por lo menos yo cogí 2 horas de la mañana para explicárselo. Complicada la discusión, pero es
que tiene que quedar claro que lo que se llaman las obligaciones generales, los GOs, la deuda constitucional, nosotros no nos vamos a mover a reestructurarla. La vamos a pagar porque es el vehículo que tenemos de salir al mercado. Pero eso no fue lo que dijeron los tres Sí, senadores los otros días. pero O sea, eso- que ustedes no están mirando yo no eso estoy como de acuerdo, no alternativa. solamente que no estoy de acuerdo, sino, y lo he dicho públicamente, yo voy a hacer campaña en contra de eso y me voy a encargar de que eso se derrote en el Senado si fuera aprobado Ok, en la Cámara. Hablemos de otro tema. Por otro lado, apareció el ex gobernador Pedro Rosselló, reiterando, ¿verdad?, que aprueba, ¿verdad?, y acepta los matrimonios entre las personas del mismo sexo. ¿Qué les parece que nuevamente Yo le Rosselló- añado a esto que dice Mili, o sea, cuando Rosselló habla, sabe que lo que él diga va a impactar la candidatura de Que su se va hijo. a levantar. Por lo tanto, lo que él va a decir, lo tiene que decir coordinado con la campaña. No Medido. puede salir, o sea, digo, pienso yo, no sé, a lo mejor esa campaña no se habla, yo no sé. O sea, uno nunca sabe, habrá que ver, pero ¿qué les parece que Rosselló haya decidido entrar al ruedo haciendo ese planteamiento? Que lo había hecho antes, como dice Yolanda, pero... Que lo había pero en dicho este antes, momento- medio, Sí, sí. sí. Pero en este A mí me momento. parece primero que hacía tiempo que no escuchábamos de él, no sé en qué actividad fue que él hace los comentarios, pero con relación a si lo que él dice lo hace de forma coordinada con la campaña de su hijo, te tengo que confesar que yo no sabría qué decir, pero yo he escuchado que Ricky Rosselló ha dicho abiertamente que él no cree en esto, así que me imagino que están entre ellos Ricky, dos. ¿usted ha escuchado que Ricky no está a favor de los matrimonios de personas Yo he del mismo sexo? escuchado que Ricky Rosselló ha dicho que él no Mili, está lo que sigue, de ¿por qué acuerdo tú con crees, el Mili? Pero es matrimonio. contraproducente el hecho de que Rosselló diga una cosa, entonces el hijo vaya por otro giro. O sea, le afecta a sus aspiraciones a la gobernación A mí lo me que pa- diga su padre. A mí me parece que no, porque yo creo, la gente que cree en Ricky, cree, me parece, a base de lo que yo he escuchado, cree en él, no solamente porque es el hijo de Rosselló, es cierto que eso de alguna forma lo ayuda, pero también cree por cómo él es y lo que él está presentando. Además, Pierluisi que piensa lo mismo que Ricky Rosselló, ¿no? Así que el que papá e hijo estén en posiciones encontradas con relación a un tema, a mí me parece que no le impacta negativamente a parece a ti? Ricky. Yo creo que es una buena estrategia política. Que uno dice una cosa y el otro dice todo lo contrario, Y y de están una los dos- manera tienen los dos grupos los a dos la vez. sectores servidos. Porque yo que he conversado en estos días con compañeros legisladores del PNP en privado, muchos de ellos te reconocen que esto es lo justo y que esto sería lo que hay que hacer, pero hay un sector fundamentalista que es bien poderoso, religioso dentro del PNP, y ellos no quieren echárselos en contra, y Ricky tampoco, pero tiene a su padre que no tiene nada que perder y puede hacer ese tipo Ahora, de Pero como dice fíjate, Pepina, Ángela, a mí me brevemente, parece- brevemente, porque tenemos que irnos con un sí o un no. y Dios sin mío, voto la explicativo. pregunta es ¿Están a favor de del matrimonio sí o gay, no. senador? Sí, yo creo que eso es lo justo. Y Yo, lo Licenciada. yo siempre he luchado por la igualdad y que no se debe discriminar por razón de sexo, por razón de orientación sexual, por razón de color. Con del un voto matrimonio, explicativo como, ahí. del matrimonio como institución civil, que los religiosos quieren reconocer o no como matrimonio, Eso dentro allá en la de- iglesia. eso es otra cosa y eso se respeta dentro de nuestra libertad. Pero yo creo Claro. que es justo que haya igualdad. ¿No vas a decir igual? No, lo que iba a decir es que esos religiosos que hay dentro del PNP que tú dices también parece que afectan tu partido, porque yo No, creo no, que el yo no estoy diciendo gobernador, que no. el gobernador debió haber presentado No, un proyecto yo- a favor No, del pero no, al yo progresismo. no estoy diciendo que Es un no. voto explicativo ya. No, pero yo no estoy diciendo que no haya también en el Partido Popular. Yo lo que estoy diciendo es que ese sector dentro del PNP es políticamente bien poderoso. No Y en el tanto en el tuyo, Partido porque Popular. el gobernador No tanto debió en el haber Partido presentado un Popular. proyecto. Muy Si bien. creen eso, lo debió haber presentado. Bueno, qué interesante. Gracias a los dos siempre se pasa de maravilla con ustedes.